¿Usted sabe qué es la telepatía? Bueno, más o menos. ¿Cree en la telepatía? No me llamo. Si usted tuviera la oportunidad de comunicarse telepáticamente con alguien, ¿con quién lo haría? Con mis hijos. ¿Sabes qué es la telepatía? Sí. ¿Crees en la telepatía? No. Si tuvieras la oportunidad de comunicarte telepáticamente con alguien, ¿con quién lo harías? Con mis papás. Con tus papás. ¿Sabe qué es la telepatía? Sí. ¿Usted cree en la telepatía? Sí. Si usted tuviera la oportunidad de comunicarse telepáticamente con alguien, ¿con quién lo haría? Con mi mamá. Con su mamá. Me pasa seguido. Terminamos a veces las frases o antes de que yo estoy pensando algo y me contesta mi mamá, por ejemplo, se cuenta, no, Claudia, es que es así, no, y yo soy. Si nada más estaba pensando, mamá. Como si fuera una intuición. Ándale, algo así. ¿Sabes qué es la telepatía? Sí. Sé que es cuando se comunica a través de la mente o algo así. ¿Crees en la telepatía? Sí. Sí creo en la telepatía. Muy bien, y si tuvieras la oportunidad de comunicarte con alguien telepáticamente, ¿con quién lo harías? Yo creo que con mi esposa para ver qué me oculta, para saber qué es lo que no me dice realmente, ¿no? Para más o menos leer su mente y saber más o menos qué es lo que piensa. Muy bien, bueno, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más aquí a Verdades en la Penumbra. Ya costumbre de que me acompañe el señor H. Es un placer estar aquí a tu lado, señor Al. Vamos a hablar del tema de la telepatía, como yo lo habías mencionado. Creo que esto va también de la mano con la parte en la que habíamos mencionado con fantasmas. Lo digo en ese sentido porque yo sigo con la creencia de que se divide la telepatía y una parte de la importante de la telepatía se divide en la parte en la cual el físico, la mente y el espíritu. A diferencia de los que podemos ver fantasmas, es la telepatía, es un fenómeno que parte de dos, la parte física y la otra espiritual, y la mente tan solo es un receptor de esos dos fenómenos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dos tipos de telepatía, la física y la espiritual, y es por ello que hay como una equivocación, un traslape, una mala información y se confunden. No sé qué tú opinas acerca de la telepatía. Bueno, pues sí, creo que definitivamente esto se va a parecer mucho al programa de fantasmas. ¿Por qué? Porque yo igual soy de la creencia que todos tenemos la capacidad de manejar la telepatía a diferentes niveles. O sea, yo no creo que tengas que tener ciertas cuestiones especiales para en algún momento acceder a la telepatía. Concuerdo en algo contigo, es que el cerebro es como una especie de antena, pero para mí este cerebro no solo es, o esta antena, no solo es receptora, sino que también es emisora y hay ciertas cuestiones de pensamientos cerebrales que nos hacen llegar a nuestros destinatarios. ¿Cómo es esto? Para mí, todos estamos conectados a una especie de red invisible. Todos nuestros cerebros, nuestras antenas están conectadas a esta red, como si fuera una inmensa web. Para mí es lo que yo creo, y que al final de cuentas hay como servidores donde todos podemos acceder, buscar la información o mandar la información, y a lo mejor voy a sonar un poco loco y a lo mejor algunos digan que hasta romántico, ¿no? Pero todo eso llega a mi concepto de Dios, ¿no? O sea, todos estamos conectados de cierta manera, todos nos compartimos información, y esa información también llega a un servidor máster, por decirlo así, que no es otra cosa más de lo que muchos pueden llamar Dios. Para entender la parte en la cual tú me dices, es como si fuéramos gadgets y todos estuviéramos conectados por una red Wi-Fi, que es esta a la vez emitida por un módem, y que ese módem está conectado a una red, bla, 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 bla. La duda es, ¿Dios es el servidor máster? ¿Son los cables? ¿Es el Ghost que luego
se menciona en los equipos de cómputo. Sí, entiendo. Entiendo la duda. Yo te podría decir, cómo me gustaría hacer un smartphone. Pero... Y por ahí la gente que no cree en la telepatía y que nunca le ha pasado nada de telepatía es porque son estos teléfonos de disco, ¿no? Viejos. Sí. Entonces, no, pero ya en serio, hablando totalmente en serio, creo que sí, o sea, hay el servidor máster, por decirlo así, es Dios. ¿Por qué digo que es Dios? Porque mi concepto de Dios o lo que... No se los puedo explicar, pero para mí Dios somos todos y nosotros queramos a Dios. Sí, o sea, el Dios se retroalimenta, existe a base de todas las conexiones de cada uno de nosotros. Es virtual porque si no tuviéramos esa conexión o ese flujo de información no existiría. Eso yo lo entiendo, el concepto. Yo discrepo un poco de ahí y creo que eso no es... Y es un poco amañado esa pregunta porque no pienso ahondar más en el tema. Y voy en este tema bajo ese sentido. Si todos somos gadgets, como tú lo mencionas, algunos somos teléfonos de disco y otros somos teléfonos smartphone, otros somos de una generación del Nokia indestructible. Lo que voy a esto, la parte física son los gadgets. Sí. Y la parte del software son el espíritu. Pues sí, digo, tú lo quieres ver a lo mejor una cuestión más espiritual, ¿no? Yo me iría a una cuestión más científica. Todos somos energía, tenemos campos electromagnéticos y posiblemente por ahí vaya el asunto de la telepatía. Quiero mencionarte antes de continuar que la telepatía como tal fue o apareció en el plano por primera vez en 1882. Este concepto fue acuñado por Frederick William Henry Myers. Él estaba estudiando justamente estos fenómenos, ¿no? del traspaso de información a distancia entre individuos que sin un objeto, por decirlo así, que intermedio como podría ser un telégrafo o un teléfono. Como estaba en auge toda esta cuestión justamente de las telecomunicaciones, se le ocurrió la idea de acuñar la palabra telepatía, o sea, sin un verdadero origen etimológico, pero sí, obviamente con mucho sentido, ¿no? O sea, tele, que significaría a distancia, y empatía. Ajá. La capacidad de sentir o comunicarte con otra persona, ¿no? Exacto. Entonces, él acuña y ahí sale a la luz, por decir así, este término. Y de ahí a la fecha, universidades, gobiernos se han dedicado a investigarla, dando como resultado, pues, documentos interesantes, ¿no? Incluso hay un juego que se creó, que son el juego de las cartas Cena, que ayuda, o dicen que ayuda, a mejorar tu telepatía. Perdón. Para diferenciar, y creo, gracias a Dios, no son como los otros temas que luego quedamos de acuerdo. Para separar lo que tú crees de lo que yo creo, creo que esa parte de lo que tú mencionas es lo espiritual y lo físico. Tú aseguras que la telepatía es intrínsecamente característica física. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la comunicación va a ser simplemente de cuerpo a cuerpo, de mente a mente, tomando como mente un órgano productor de ideas y es emisor de ellas, ¿no? Ese es mi punto. Yo difiero en eso. Yo digo que la telepatía es solo una parte, como por lo cual yo podría llamarla empatía. Y tú sugiero que la empatía, ¿qué quiere decir la empatía? Esa capacidad de sentir, de esas cuestiones sensoriales, de temperatura, emotivas, todos esos que no son conocimientos abstractos o objetivos o numéricos o en ese sentido plausibles, como quiere decir que pasar información, nombres, datos, estadísticas, sino emociones, sensaciones, vivencias. Entonces, para ti, la empatía es
una forma o una subdivisión de la telepatía? Sí, la empatía es del espíritu y la telepatía es la del cuerpo. Y es por eso que hay muchas personas que difieren. O sea, hay muchas personas que son telépatas y otras personas que son que la otra parte, que es la empatía, como los espiritistas que ven el futuro, o mediums que sienten lo que otras. Es otra comunicación del espíritu, no del cuerpo. Bueno, sí tenemos aquí una discrepancia. Yo creo que la empatía no existe al 100%. O sea, es una vil creencia de las personas. ¿Por qué? Porque, digo, al final de cuentas, lo que nos dice la empatía es que yo puedo sentir lo que siente la persona que está al lado de mí, ¿no? O las mismas emociones, sentimientos. Digo, al final de cuentas hay sentimientos que todos compartimos, o más bien todos compartimos los sentimientos, lo que es la alegría, la felicidad, la tristeza, la depresión, incluso el sentirse X, y lo único que hacemos es creer que lo sentimos. Para mí esa es la empatía. Sí te entiendo, ¿no? De que es como el influirte o el engañarte o el meterte conceptos, insertar ideas, ¿no? Por ejemplo, yo creo creer que tú crees eso. Exacto. Sí, es el quiero creer. Quiero creer que me siento igual y que yo tú. creo creerte que tú crees que yo estoy creyendo. Sí, y es un poco reconfortante creerlo, ¿no? Sí, los dos, no, o sea, estamos engañándonos mutuamente, ¿no? Sí, eso. Y digo, no descarto esas cuestiones de que si haya gente hay gente que tiene esa percepción real de lo que siente otra persona. Pero eso para mí sigue siendo telepatía. La telepatía no es nada más información como me voy a estar en tal lado a las 5. No, también es de me siento triste, me siento mal, me está pasando algo. Y cómo yo lo asocio, o bueno, hay casos muy, muy, muy conocidos como el de una madre, si está mal su hijo, el de los gemelos. Los gemelos es una cuestión muy, muy clara que la ciencia los está investigando, los está estudiando, porque pareciera que son un mismo individuo en dos, o sea, dividido en dos. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen los mismos gustos, las mismas emociones, los mismos sentimientos, y ahí podríamos estar hablando de una telepatía real. Como tú lo habías mencionado, no sé si fueron en esos videos o en otros, lo que tú habías dicho, la paradoja de Einstein, ¿no? Sí, digo, a mí me gusta mucho estudiar esa cuestión de la paradoja de Einstein, que en el mundo atómico, pues la paradoja te dice que si tienes una partícula y la divides en dos, esta partícula, por decirlo así, aunque la separes a mucha distancia, si tú afectas a una, la otra también va a reaccionar. Para mi gusto, eso es el concepto de telepatía y está basado en una cuestión científica que hoy todavía no somos capaces de comprender al 100%, se sigue estudiando. Sí, los fenómenos cuánticos que solo se manejan en eso, en los elementos subatómicos, solo se manifiestan en particularidades propias del humano o del fenómeno paranormal. ¿Qué quiero decir esto? Aparece esa telepatía o ese hilo que conecta estos dos subproductos de este átomo original, que si tú lo vibras el otro lo siente, si uno interactúas el otro lo afectas, y solo se ve reflejado no se ve reflejado en un átomo mucho más grande o elementos atómicos más complejos, y solamente bajo extremos, bajo muy bajas temperaturas, bajo ciertas vibraciones muy particulares, se logran recrear esos fenómenos. Y justamente el tema que tú estás mencionando de los gemelos es justamente mi base de la telepatía y la empatía. Por ejemplo, en el caso de los gemelos que se rompen un brazo, uno muere o uno sabe lo que está sintiendo el otro, podremos pensar que todo eso es telepatía. Y yo ahí difiero, puntual. Si fuese telepatía, un hermano
que tiene una muerte fortuita, que no es capaz de comprender en sí mismo lo finito de su existencia. Y en una distancia completamente lejana, en un contexto completamente diferente, el hermano siente o presiente o tiene ese estímulo, la pérdida de su hermano, cuando ni siquiera él fue consciente. Eso no es telepatía para mí. Y en el concepto del brazo que se rompe, eso es empatía. En caso de que el hermano sabe lo que está sabiendo, que concibe lo que está pensando el otro, eso sí es telepatía. Todo es fácil de englobar, y todo es fácil de suponer o dar ese prejuicio de todo lo que genera esa información en los gemelos, esa unión es telepatía. Y yo difiero ahí, son cosas completamente diferentes, que se le da el caso a los hermanos gemelos. ¿Por qué? Porque comparten, un similar del cuerpo, y dos, un similar del espíritu. Yo me mantengo en mi postura de la telepatía. Para mí, si una persona muere súbitamente sin saber, ella incluso, o de presentir incluso su muerte, o de darse cuenta que estaba a punto de morir, eso es porque realmente confirmaría, o por lo menos yo creo que podría confirmar mi idea de que todos estamos conectados en una especie de red. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tu cerebro es como una antena y tú mueres súbitamente, dejas de transmitir una señal. Entonces, ¿qué pasa? Tu receptor, o el receptor en este caso, deja de recibir. Y entonces, ¿qué pasa? Tu cuerpo entra en ese vacío, en esa sensación, o sea, empiezan a ocurrirte cosas. Lo mismo creo que pues, cuando tienes un accidente, sobre todo pasa mucho en los gemelos, por justamente sí creo, o sea, yo no estoy negado a la cuestión del espíritu, o sea, sí creo que existe, ¿no? Y obviamente hay algo ahí, una energía que nos puede hacer iguales, y a lo mejor en los gemelos es más notorio este espíritu que parte de lo mismo, pero creo que estamos conectados a una red, y yo te lo digo, para mí, o sea, la cuestión de la telepatía existe desde la misma escopadesia, ¿no? Que ya habíamos hablado de ella en Fantasmas. Por ejemplo, yo creo que cuando una persona te está viendo y tú sientes su mirada y sabes que te está viendo y volteas y compruebas que te está viendo, o estás dormida y alguien te ve y tú sabes que te están viendo y despiertas, hay una conexión, una telepatía a su cerebro. Cuando te está viendo, ese cerebro genera una señal y tú a lo mejor de una manera la recibes y dices, me están viendo, y volteas. Entonces, ¿por qué? Porque no volteas, o sea, cuando te están viendo no volteas a la nada, ¿no? A encontrar a la persona, no, tú volteas justamente a la posición donde te están viendo. Es como si realmente hubiera una señal que te posiciona en ese punto. Sí, mira, entiendo tu punto, el concepto que tú tienes, o al menos como yo lo percibo. Sería lo mismo que como una computadora se desconecta de una pantalla, la pantalla le dice, ¿sabes qué? Me desconecté, ya no recibo esa información, le da una señal. También podría ser esto del Dios que tú mencionas, ¿sabes qué? Alguien se desconectó y en la misma zona está el otro, también le pasa la información. Ese vínculo puede ser Dios, puede ser una cosa X. Sí, y yo digo, regresando a una cuestión a lo mejor más espiritual, como a lo mejor lo quieres ver tú, para mí la telepatía es más fácil mientras los individuos se conozcan, obviamente. Incluso no importa si no hay un diálogo, una convivencia como tal. Mientras tú sepas que el individuo existe, es más fácil encontrar su ubicación en esta cuestión telepática, en esta red. Yo es lo que yo creo. O sea, yo sí soy de esa idea que la simple noción de existencia por una cuestión visual hace que sea más fácil encontrarte. Es un hecho de que todos, la mayoría de nosotros tenemos la capacidad de ver, pero el hecho de que la mayoría de nosotros tengan la capacidad de ver no quiere decir que todos veamos de la misma forma, ni vemos lo que todos ven. O sea, simplemente la visión periférica y la visión objetiva son cosas que están en todos nosotros y unos ocupamos más que otros. ¿A dónde voy con esto? ¿Por qué los telépatas
o así se denominan, uno tiene la capacidad de un punto ajeno del globo terráqueo, sabe lo que otra persona no lo conoce, nunca lo ha visto, pero lo sabe dónde está, qué es lo que está viendo. No precisamente, no como nos gustaría creer, como en las películas nos lo presentan, pero sí llega a dar el caso. A lo que tú vas, lo que estabas comentando hace un momento, lo aterrizo en ese sentido. Hay otros tipos de telepatas Sí, claro. donde necesitan tener un objeto de una persona para poder entablar este vínculo, esta comunicación. Y otros son accidentales. O sea, simplemente vas caminando y te das cuenta de que estás recibiendo información. Unos somos emisores. ¿Qué es lo que sucede ahí? No, yo... Y justamente a eso voy. Por eso diferencio de lo físico de lo espiritual. Porque es por esto que existen diferentes tipos de fenómenos. Y a todos esos fenómenos se les da el término de telepatía. Que lo es. Pero tiene su origen de otra forma. Yo quiero delimitar esa parte. No sé tú qué opinas. No, digo, yo opino que esto es como todo. Existen esos diferentes niveles de telepatía por capacidades al final de cuentas. Muchas veces podemos recibir la información y la omitimos. Estoy de acuerdo. Eso también nos llega a pasar. Pero creo que también la práctica, y es lo que creo que las universidades están estudiando, o sea, debe de haber alguna manera en que practicando o estudiando, no sé, o sea, esto pueda ser real para todos, porque hay diferentes niveles, tú lo dices y lo puedes clasificar como quieras. O sea, no estoy en contra de eso, pero es muy claro, o sea, hay gente que no necesita conocer a nadie para comunicarse con otra persona, ¿no? O sea, por eso en las agencias de los gobiernos, en estas agencias secretas, que ya no son tan secretas, hay telépatas. ¿Por qué? Porque buscan información de la nada, por decirlo así. Y eso para mí, ¿qué sería? O sea, para mí si hay una red, hay una manera, hay algo. No, digo, es mi manera de interpretarlo, no quiero decir que así sea, donde todos mandamos y recibimos estas señales y nada más es la forma en que la interpretamos o la encontramos. Digo, ya nos alargamos un poquito en el video. Yo concluyo para ya dejar un poco claro la cuestión, es que si bien yo creo que la telepatía es una cuestión científica 100%, no estoy descartando la cuestión espiritual que tú manejas, que a lo mejor se le puede llamar empatía, y a lo mejor en algún momento nuestra ciencia, que aún es limitada, encuentre la prueba de lo que es el espíritu, y entonces lo podamos definir y podamos definir mejor todos estos fenómenos que hoy parecerían sobrenaturales y sobrehumanos. Yo concluyo con la premisa que tiene el propósito de los videos, no dar por hecho las cosas, sino tomar un momento para contemplarlas, estos fenómenos, y es precisamente cómo es que surgen esos fenómenos, esos pequeños detalles que nos gustan decir, sí, es esto, darlo por hecho. Limitar y diferenciar estos pequeños detallitos nos da pauta a una investigación mucho más profunda. De ahí nacen los grandes descubrimientos de dudas obvias que muchos se les dan, como ¿por qué la luna es redonda? ¿Por qué la luna se mete? ¿Por qué sale? Eso es lo que nos lleva a los grandes descubrimientos. Y es claro que tenemos mucho que investigar bajo este tema. Y espero que volvamos a tomar, si no bien ese tema, uno muy similar. Y sería interesante que nos dejaran anécdotas, porque creo que todos tenemos anécdotas, yo tengo muchas anécdotas de telepatía, porque a quién no le ha pasado que va en la calle, piensa en una persona o le viene el recuerdo de una persona que no ha visto en mucho tiempo y en ese mismo momento se la encuentra o le marca por teléfono. Así, detalles, a lo mejor otros más claros, otros que parecerían mera coincidencia, pero podría ser telepatía. Pues fue un gusto estar contigo, señor Al. Invito a todos los televidentes que se comuniquen con nosotros en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, obviamente darle suscripción en YouTube, y por qué no, que nos manden un mensaje telépata. Nos despedimos en Verdades en la Penumbra. Hasta la próxima.